Hare Krishna, Draupadi, Yvonne, Jai Sri Radhe, Ananga Manjari. Retomamos la lectura del Srimad Bhagavatam. Nos despedimos de Madre Yadurani y esperamos que Karuna Chaitanya mejore pronto. Está todavía en altos y bajos su salud. Muy bien, entonces, lectura del Srimad Bhagavatam, canto tercero, capítulo 27, comprensión de la naturaleza material. Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Agyanatimirandasya Gyananyana Shalakaya, Chaksurum Militam Yena Tasmai Sri Gurave Namaha. Nací en la ignorancia más oscura y el maestro espiritual está abriendo mis ojos con la antorcha del conocimiento. A él le ofrezco mi más humilde y respetuosa reverencia. Vanchakalpatarubhyascha kripa sindhubhyeva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Shila Prabhupada ki jai. Llegamos al texto 20 el viernes en la parte de Bhakuti haciendo sus preguntas muy inteligentes sobre toda esta, como dice, comprensión de la naturaleza material. Entonces las dudas inteligentes de Devahuti. Ella preguntaba, ¿acaso la naturaleza material le da alguna vez la liberación al alma? Ya que uno es atraído al otro eternamente, ¿cómo es posible su separación? Entonces, hay tres puntos. Estamos haciendo el resumen. El primo es la codependencia. Si la materia necesita al alma para moverse y el alma necesita la materia para actuar aquí, ¿cómo pueden separarse? Es un desafío al nihilismo. El nihilismo es pensar que en realidad todo es una ilusión, no hay nada, solo hay lo que vemos en este mundo. El segundo punto es la espiritualidad impura. Si el espíritu siempre actúa condicionado por la materia, los sentidos, ¿cómo podemos hablar de una espiritualidad pura? Y el tercer punto es la renuncia inútil. ¿De qué sirve llenarse la boca con especulaciones filosóficas si la causa del enredo, el deseo de disfrutar, sigue vivo en el corazón? Dice el profesor, Devahuti desenmascara a los falsos espiritualistas. El condicionamiento no es un problema puramente cognitivo, no saber, sino actitudinal. La actitud es querer ser el controlador. Ese es el punto de nuestro problema, de nuestro enredo en este mundo material, es esa actitud de querer ser el controlete, el controlador. Entonces, estas preguntas muy inteligentes de Bakuti son para iluminarnos, iluminar a todas las entidades vivientes que están en esta creación material. Se dice que el Srimad Bhagavatam no es solo para los sabios, es para todo el mundo. Eh, entonces se hace aquí, en este texto 20, se terminan sus preguntas y toca una síntesis diagnóstica, Sankhya de Kapila contra el Sankhya ateo. Eso es porque puede haber mucha confusión con estos dos grandes sabios. El sabio Kapila es una emanación de Krishna mismo y hay otro Kapila ateo con su prédica nihilista. Y vamos a ver aquí, respondiendo a la duda de Devahuti, diferenciamos la verdadera filosofía de la especulación, basado en la explicación de la clase. Entonces hay un resumen sobre
el Sankhya de Kapila Deva, que es Krishna mismo, y el Sankhya ateo de los Mayavadi, del Kapila ateo. Y dice, la causa de la creación. El Señor Supremo impregna a Prakriti, la naturaleza, ¿verdad? Estos somos nosotros que seguimos a el Señor Kapila, creemos en esta verdad. Y el Kapila ateo dice, Prakriti produce todo por sí sola, o sea que la materia viene de la materia, no del espíritu. Después, la causa del sufrimiento, según Kapila Muni, es la falsa identificación del ego, de la jiva, el alma, con la materia. Pero según los Mayavadi es culpa de Prakriti, de la energía material. La jiva es inactiva y no tiene culpa. Entonces el Kapila ateo hace énfasis en eso, que también todo es culpa de la materia y el concepto de la verdad. Según nuestra filosofía, la jiva es porción infinitesimal y sirviente eterna del Señor. Según Kapila ateo, la jiva es Dios mismo, Ishvara, temporalmente ilusionada. Y sobre el rol del alma, según nuestro Kapila, es activa individual y tiene libre albedrío para condicionarse o liberarse. Y según el Kapila ateo, es solo un testigo inactivo. La individualidad es una ilusión. Y según el método de liberación, el servicio devocional activo bhakti con conocimiento y desapego. Y según el Kapila ateo, es desintegrar los elementos materiales, especulación y volver al vacío. Entonces la filosofía nihilista de los ateos mayavadi. Muy bien, entonces no hay que confundirnos con el Kapila ateo que uno puede encontrar en las librerías, etc. Muy bien, Brenda, Adri Lila, Sri Raghunath, qué bueno que nos acompañan. Entonces estamos en el texto 20. Haribol, Haribol, Hare Krishna. Hare Krishna, Sri De Raghunath. Krishna, buenos días. Hola, Brenda. Ok, entonces el viernes leímos el gran temor al cautiverio, aunque se evite por medio de la especulación mental. El estudio de los principios fundamentales puede todavía presentarse de nuevo porque su causa no ha desaparecido. Entonces esta es la serie de preguntas de Bajuti. Vamos al texto 21. Haribol, Adrilila. Vamos a escuchar la respuesta de Kapila Deva. ¿Alguien quiere leer? Draupadi Adrilila. Voy a comenzar con el texto 21. Shri Bhagavan Uvacha Animita Nimitena Swadharmena Malatmana Tivrayamani Bhaktyacha Struta Sambrittaya Chitram. La Suprema Personalidad de Dios dijo: aquel que se empeña seriamente en mi servicio devocional y por ello me escuche o escuche acerca de mí durante mucho tiempo, puede obtener la liberación. Quien ejecute de ese modo su deber prescrito no sufrirá reacciones y se liberará de la contaminación de la materia. Significado. A este respecto, Sridhar Swami comenta que la sola relación con la naturaleza material no basta para que quedemos condicionados. La vida condicionada solamente comienza cuando las modalidades de la naturaleza material nos infectan. Que alguien esté en contacto con la policía no significa que sea un delincuente. Tampoco se castiga a nadie, aunque exista un cuerpo de la policía mientras no cometas delito. De la misma forma, el alma liberada
aunque está en la naturaleza material, no se ve afectada. También la suprema personalidad de Dios, cuando desciende, está supuestamente en contacto con la naturaleza material, pero Él no se ve afectado. Hay que actuar de tal manera que, a pesar de estar en la naturaleza material, no nos veamos afectados por la contaminación. La flor de loto, aunque está en contacto con el agua, no se mezcla con ella. Así es como hay que vivir, de la manera que la personalidad de Dios Kapila explica en ese verso Animita Nimitena Swa Dharmena Malatmana. Entonces, por el simple hecho de ocuparnos seriamente en el servicio devocional, podemos liberarnos de todas las circunstancias adversas. Aquí se explica cómo se cultiva este servicio devocional hasta que llega a la madurez. Al principio tenemos que ejecutar los deberes prescritos con la mente limpia. Conciencia limpia significa conciencia de Krishna. Hay que ejecutar los deberes prescritos con conciencia de Krishna. No es necesario cambiar los deberes prescritos. Simplemente hay que actuar con conciencia de Krishna. El desempeño de nuestro deber consciente de Krishna de nuestros deberes consciente de Krishna debemos determinar si Krishna, la suprema personalidad de Dios, está satisfecho con nuestros deberes profesionales o ocupaciones. En otra parte del Bhagavatam se dice, Swanustitasya dharmasya samsiddhir haritashanam toshanam. Todos tienen algún deber prescrito que ejecutar, pero solo se llegará a la perfección de tales deberes si la suprema personalidad de Dios Hari está satisfecho con esas acciones. Por ejemplo, el deber prescrito de Aryuna era luchar, y la prueba de la perfección de su lucha fue la satisfacción de Krishna. Krishna quería que luchase y él luchó para satisfacer al Señor. Esa fue la perfección de su deber profesional devocional. En cambio, cuando no quería luchar en contra del deseo de Krishna, manifestó imperfección. Quien desee perfeccionar su vida debe desempeñar sus deberes prescritos para satisfacer a Krishna. Debe actuar con conciencia de Krishna, pues esa acción nunca producirá reacciones alguna. Animita nimitena. Eso se confirma también en el Bhagavad Gita. Yajnanartha karmano niartra. Todas las actividades deben ejecutarse simplemente para satisfacer a Yagya Vishnu. Todo lo que se haga de otra forma, sin satisfacer a Vishnu o Yagya, produce cautiverio. De modo que Kapila Muni en este verso recomienda también, como medio para trascender el enredo material, la acción consciente de Krishna, lo cual significa ocuparse seriamente en servicio devocional. Podemos cultivar este servicio devocional serio escuchando por largo periodo de tiempo. Cantar y escuchar es el principio del proceso de servicio devocional. Hay que relacionarse con devoto y escuchar de ellos acerca de los temas trascendentales, del advenimiento, las actividades, la práctica, las instrucciones del Señor. Hay dos clases de Shruti o escrituras, las habladas por el Señor y las que hablan acerca del Señor y sus devotos. El Bhagavad Gita corresponde al primer tipo y el Srimad Bhagavatam al segundo. Para establecerse firmemente en la práctica seria del servicio devocional, hay que escuchar repetidamente estas escrituras de fuente digna de confianza. Este servicio devocional nos libera de la contaminación de Maya. En el Srimad Bhagavatam se afirma que escuchar acerca de la suprema personalidad de Dios limpia el corazón de toda la contaminación causada por la influencia de las tres modalidades de la naturaleza material.
Por escuchar continua y regularmente disminuyen los efectos de la contaminación del deseo intenso y de la codicia por disfrutar o enseñorearnos de la naturaleza material. Cuando esos deseo intenso y esta codicia disminuyen, nos situamos en el plano de la modalidad de la bondad. Esa es la etapa de comprensión del Brahman, la etapa de la iluminación espiritual. De ese modo nos establecemos firmemente en el plano trascendental. Permanecer fijo en ese plano es estar liberado del enredo material. Mm, eh, Entonces Kapila Muni empieza a contestar a su madre de Bhakuti. Aquel que se empeña seriamente en mi servicio devocional y por eso me escuche o escuche acerca de mí durante mucho tiempo puede obtener la liberación. Quien ejecute de ese modo su deber prescrito no sufrirá reacciones y se liberará de la contaminación de la materia. Como ven aquí, bienvenida Norma, Lakshmana, Sam. Entonces aquí toca un punto importante respondiendo a las preguntas de Devahuti. El ejemplo de la policía. Puede que esté la policía ahí dando vuelta, pero no significa que nos van a meter presos. Así es esta energía material. Podemos estar totalmente envueltos en esta energía material, pero no significa que nos vamos a contaminar si estamos fijos en nuestros deberes prescritos y nuestro servicio devocional. También el mismo ejemplo es la flor de loto, que nunca se contamina, mismo si está en el pantano. Siempre permanece pura. Entonces, bueno, se hace énfasis en los deberes prescritos. Así es como Arjuna pudo satisfacer a Krishna y volverse devoto ejecutando su deber prescrito. Antes estaba prácticamente sirviendo, siendo devoto de una forma mecánica. Entonces nuestro deber, eso lo comentaba Adrilila anteriormente, son muy importantes porque es la conexión que tenemos, armonizamos así con nuestra alma y también con nuestras responsabilidades externas. Y claro, nuestro deber tiene que ser alineado con nuestro Dharma. Digamos que tienen que ser actividades que favorecen, aportan a la humanidad, a todos. Si nuestro deber, nuestro trabajo es algo muy degradado, que afecta a las entidades vivientes, no es un deber prescrito que satisface al Señor Supremo. Entonces debemos de buscar nuestro Dharma, que está alineado también con el servicio devocional. Y es muy interesante la importancia de nuestro proceso de bhakti. Lo primordial es escuchar y cantar. Y podemos hacerlo en nuestro entorno. Si no estamos cerca de un templo, igual podemos escuchar regularmente la clase de los maestros. Ahora hay mucha herramienta muy favorable. Y también practicar el bhakti en nuestro entorno, donde estemos, se va a reflejar en cómo tratamos a los seres humanos que nos rodean. Eso es algo que el señor Kapila va a analizar mucho en los siguientes capítulos. Y acá dice, el Bhagavad Gita corresponde al primer tipo, escuchar directamente del Señor. Y el Bhagavatam es el segundo, donde escuchamos sobre los devotos y sus actividades. Entonces, lo que es hablado por el Señor es el Bhagavad Gita
Y todas las actividades que se hablan acerca del Señor y sus devotos, lo vemos aquí, es el Srimad Bhagavatam. Por eso es tan importante aterrizar este conocimiento y amalgamarlo a nuestra vida cotidiana. ¿Hay comentarios o alguien quiere leer? Hare Krishna, yo tengo una consulta slash reflexión. Aparte, Ajá. usted mencionó de, mm, de que Arjuna estaba siendo como devoto, pero de una manera mecánica. Y aquí viene, o sea, me parece importante que no hagamos todas las cosas. Por ejemplo, si queremos tener conciencia de Krishna, todas las cosas que se recomiendan, eh, es importante no hacerlas de manera mecánica, aunque algunas veces suele ocurrir así. Pero mi pregunta es, si uno hace las cosas, digamos un día, no sé, hace las cosas de manera mecánica y está pensando en, no sé, en otras cosas, ¿eso cuenta o no cuenta? Krishna, ¿cómo lo ve? Tiene paciencia, ¿no? Es, Cuenta mucho porque Él ve el esfuerzo, toda la lucha que hacemos para enfocarnos a la hora de la ronda. Por eso antes analizamos el tema, ser religioso o ser espiritual. Podemos Ujú. ser muy religiosos haciendo nuestra práctica, que también es parte de la primera etapa, es indispensable, que aunque no tengamos gana, lo sigamos haciendo, ¿no? Yo me recuerdo cuando iba a a India la primera vez, iba al Parigram, pero la verdad a veces sí quería, pero también era tan austero que a veces lo hacía a la fuerza. Pero a través de la práctica constante vas purificándote y Krishna aprecia muchísimo ese esfuerzo. Por eso también Arjuna era así como, pues era su primo, Krishna, era su mejor amigo, entonces obviamente era devoto, así como su familia, pero lo veían como, eso lo o lo vamos a estudiar más adelante, pero tenían una relación familiar, pero no era una relación del bhakti en sí, era una relación bastante igualada como miembro de la familia y sabían que era, Draupadi se ríe con las expresiones, igualado. Pero aquí decía el profesor, se hizo devoto cuando escuchó a Krishna en el Bhagavad Gita y cumplió con su deber. Y dijo, sí, creo en ti, me rindo a ti. Antes él se resistía, como que se resistía también estaba, como estamos estudiando, no estaba en su deseo, no estaban amalgamado con el deseo del Señor, ¿no? Esa es la pureza del devoto puro. Él todavía tenía su deseo los deseos de la naturaleza material, la preocupación es típica, ¿no? Mi familia, mi maestro, ¿cómo voy a hacer esto? Estaba amalgamado con la lamentación, que es una característica que estamos todavía impreso en el ego falso y en las relaciones materiales. Entonces, que lo hagamos, nuestro sadhana no se puede descuidar nunca porque es nuestro compromiso, ¿no? Por eso se dice que tiene que ser ininterrumpido y ser constante. Creo que Lakshmana levantó la mano. ¿Cierto, Lakshmana? No. Vi una manito, tal vez no era. Aquí está Bien. Krishna Rani. Lakshmana, Sí, sí, pero no fui. dale. ¿Qué querías decir? Bueno, lo que estoy escuchando eh, y es verdad porque realmente el sadhana y la práctica espiritual no es porque ya tenemos una relación con Krishna, es porque queremos desarrollarla
y tenemos que hacerlo muchas veces mecánicamente, pero como dijo Livia, es importante el compromiso y también un poco la fe, ¿no? Porque uno puede ver a lo largo de la vida espiritual que uno le dificulta muchísimas cosas cuando empieza el servicio devocional, pero a medida que uno hace, muchas veces mecánicamente, uno tiene un proceso purificatorio y desarrolla cualidades, ¿no? Entonces hay que tener fe en el proceso, en la instrucción del maestro espiritual y seguir adelante, pase lo que pase, y muchas veces sin ganas. Pero siempre sucede, ¿no? Que a veces uno tiene flojera de agarrar la yapa, y tiene sueño y todo, pero uno empieza y automáticamente esa conexión, uno empieza como después y termina bien sus rondas, ¿no? O sea, fluye, ¿no? Y entonces, porque ahí también recibimos por el esfuerzo la misericordia de Cristo. ¿Ves? Gracias. Sí, en realidad no podríamos llegar a nada sin su ayuda. Nuestro enredo es tan fuerte que sin que Él nos dé su compasión, no lo podríamos lograr. Y por eso el texto dice, me escuche o escuche acerca de mí durante mucho tiempo, mucho tiempo. Entonces, ejecutar nuestros deberes y al mismo tiempo ejecutar nuestro sadhana o sadhana, como se dice, ¿no? Hacer esto, nuestro deber y no descuidar nunca la importancia de nuestra práctica espiritual y siempre tratar de poner clases, ¿no? Hay ahora muchos tipos están las clases de nuestros maestros, cursos, etcétera. Entonces, es la manera en que podemos elevarnos, ¿no? Por ejemplo, Raganuga Bhakti, Adri Lila, es cuando uno ya no necesita ninguna regla, regulación, porque uno ya fluye naturalmente con el servicio, o sea, constantemente ya nuestra conciencia está tan purificada que automáticamente meditamos todo el día en el Señor, todo lo que hacemos lo vemos como una ofrenda. Ya no necesitamos recordarnos entre nosotros, sí, tengo que hacer eso, ya fluye de una manera totalmente natural y los hábitos ya se cambiaron de forma ya espontánea y también nuestra conciencia está conectada totalmente ya con la conciencia divina, fluimos ya con la divinidad. Pero la etapa del sadhana es sagrada y es por eso el maestro espiritual nos dice, tienes que prometer que lo vas a hacer todos los días, siempre, porque si no, nuestra tendencia es descontrolarnos y descuidarnos, ¿no? De alguna manera. ¿Cómo ves, Adri Lila? Muchas gracias por sus respuestas. Sí, me queda, me hace sentido que la constancia es muy clave para el proceso y si mantenemos esa constancia, ¿verdad? De una u otra manera demostramos, bueno, para nosotros mismos que, bueno, y para Krishna, que también lo sabe todo, que, que realmente queremos avanzar, pase lo que pase. Mm. Es como parte también es tener paciencia. Por ejemplo, hay una analogía que se me vino a la mente. Hay muchas personas que quieren, no sé, hacer cosas maravillosas. Por ejemplo, no sé, tocar bien el violín, ¿no? Jugar muy bien fútbol, lo que sé yo. Y algunas veces pensamos que la primera se nos va a dar bien, o capaz que alguien nos dice, oh, te sale muy bien esto, y tú tal vez tú naciste para esto, pero si uno no sigue practicando, si uno no sigue haciendo, como que se queda estancado, o capaz que si uno no le sale algún truco o alguna canción no sé, en el primer momento que uno cogió ese instrumento y tal vez lo echa a un lado porque ya, pues porque no,
le costó, demuestra que realmente no quiso ser así como realmente un verdadero músico, realmente no es un verdadero futbolista. Entonces, lo mismo con el servicio devocional, con el Bhakti, si uno no desarrolla esa constancia, pase lo que pase, uno eh, no va como a querer estar, o mejor dicho, no alcanzará como ese estado de Raganuga Bhakti. Y creo que es eso importante, la constancia. Bueno, Sí. Justo ayer, o sí, escuchaba en la clase que decía que ella, que a pesar de que todo viene del espíritu, ¿no? Se va materializando todo, cristalizando, ¿no? Nuestro deseo y creamos este cuerpo material, etcétera. Pero los cambios vienen de afuera para adentro también, empezando con la práctica y con los hábitos. Entonces, cambiando todo lo burdo, también volvemos a dar importancia a lo espiritual y cambiar nuestra conciencia. Entonces, como ahora estamos en un cuerpo burdo, debemos de empezar, por eso con nuestra práctica externa para afectar positivamente ya a nuestro espíritu y conciencia. Mm. Sí, es como ir al gimnasio, eso decía el profesor también. Si no vas al gimnasio y la mente también hay que tenerla entrenada y por eso nuestra práctica diaria es tan importante. Si no lo hacemos, nos damos, decía también, si uno no hace la práctica, uno se da cuenta en un día que no lo hiciste. Después los demás se dan cuenta que no lo estás haciendo y después tu maestro también se da cuenta, ¿no? Cómo cambia nuestra energía exterior, ¿no? Cuando no hacemos nuestra práctica. Bueno, Krishna Rani, gracias por conectarte. Haribol, Estamos esperando para que pronto se conecte también Karuna. Haribol, Hare Krishna, Krishna Rani. Haribol, Haribol, Hare Krishna. Eh, Estaba desde el otro día tratando de conectarme, pero eh, pues no tengo siempre buena señal y aparte muy interrumpido todo, mucho ruido Claro, alrededor. Este, estaba escuchando, no tengo mucho para decir, estaba escuchando y voy a tratar de poderme conectar todos los días como lo hacíamos, porque ahora que decían de la constancia y mantener el sadhana, pues yo ahora mismo no sé cuántas rondas estoy haciendo en el día porque primero tenía mi yapa, después me regalaron un contador porque con la yapa es incómodo, se me puede perder, ujú, me muevo mucho. Entonces, con el contador uno pierde de si son 108 si son 16 no hay ese registro. Eh, Solo sé que un día llegué como a 2000 y algo, no sé. está bien. Aún así, sí, no estoy pudiendo escuchar clases, no estoy pudiendo mucho nada. Ahora estoy porque estoy en el carro, me están llevando de regreso al hospital. Y bueno, nada, bonito escucharlos. Estoy segura de que Karuna quisiera que siguiera participando todos los días, así que acá estoy. Eso. Claro, Krishna Rani. Ay, cuando puedas. Igual sé que siempre estás conectada de corazón y estás en un desafío muy grande. Quisiéramos estar todos ahí para cocinarte y estar cerca y bueno, después te fastidiaríamos toda la banda ahí, pero siempre estamos al pendiente. Sabemos que tiene altos y bajos, ¿no? Karuna se está dando un break, pero pronto va a regresar con todo.
Vamos entonces a seguir leyendo el texto 22. Adrilila, Draupadi, ¿quién? Haribol, ¿Quién? sí, Haribol. 22. Traducción. La ejecución de este servicio devocional debe ser intensa, con conocimiento perfecto y con visión trascendental. A fin de absorberse firmemente en el ser, el devoto debe ser profundamente renunciado y debe ocuparse en austeridades y ejecutar yoga místico. Significado. El servicio devocional con conciencia de Krishna no puede ejecutarse ciegamente por emociones materiales o invenciones mentales. Aquí se menciona específicamente que debe ejecutarse con conocimiento completo por medio de la visualización de la verdad absoluta. Mediante el cultivo de conocimiento trascendental, podemos entender las cuestiones relacionadas con la verdad absoluta. El resultado de ese conocimiento trascendental se manifestará en forma de renunciación. Esa renunciación no es temporal o artificial, sino muy profunda. Se dice que el grado de conciencia de Krishna adquirido se manifiesta proporcionalmente en un desapego material, vairagya. Cuando alguien no se aparta del disfrute material, debe entenderse que no está avanzando en el cultivo de conciencia de Krishna. En el proceso de conciencia de Krishna, la renunciación es tan profunda que ninguna ilusión puede desviarla con su atractivo. El servicio devocional debe ejecutarse con plena tapasya, austeridad. Debe ayunarse todos los ekadasis, el 11º día de los cuartos crecientes y de los cuartos menguantes. Y en ocasión de los aniversarios del Señor Krishna, del Señor Rama y Chaitanya Mahaprabhu. Hay muchos días de ayuno como estos. Yogena significa mediante el control de los sentidos y de la mente. Yoga, Indriya, Samyamaha. Yogena implica estar seriamente absorto en el ser y gracias al conocimiento adquirido podemos entender la propia posición constitucional con relación al Ser Supremo. Esa es la manera de establecerse firmemente en el servicio devocional, de modo que ninguna seducción de la materia pueda hacer vacilar la fe. Como decía Lakshmana, ¿no? Hay que tener fe, porque sin la fe podemos vacilar muy fácilmente. Seducción de la materia puede hacer vacilar la fe. Entonces, interesante, en el texto anterior habla de la importancia de ejecutar los deberes prescritos, ¿no? O estos deberes sociales, familiares, y etcétera, pero también con internamente con esa visión trascendental. Entonces, es una renuncia interior y una austeridad también. La austeridad nos ayuda a no ser esclavos de los sentidos. Entonces, Srila Prabhupada mencionaba el ayuno en Ekadasi se refiere a no comer granos, ¿no? Que son más pesados y es un tema energético con el tema de la luna. Aquí se dice el 11º día de los cuartos creciente y de los cuartos menguante tienen que ver con el flujo de líquidos, lo cual la luna influye la mente. Entonces, el flujo de lo líquido en esos días es muy fuerte y la energía oscura se refugia en los granos. Es como que es parte también, tiene algo de agricultura, la influencia de la luna, etcétera, ¿no? Todo es muy conectado. Por eso se recomienda no comer granos porque tienen una carga más negativa. Y
Entonces la austeridad es lo que nos ayuda a seguir los principios cuando nos tomamos votos para frenar el descontrol de los sentidos que tenemos desde vida inmemorables. ¿Está bien? Ujú. Entonces, absorberse firmemente en el ser, en el verdadero yo, entender que somos almas y tratar de poner en práctica esa visión de alma espiritual. ¿Comentarios? Seguimos con el texto 23. Leo, Sí, eh, ya. Traducción. La naturaleza material ha cubierto con la influencia a la entidad viviente, y de ese modo es como si la entidad viviente estuviese siempre en un fuego ardiente. Pero el proceso de ocuparse seriamente en servicio devocional puede eliminar esta influencia, del mismo modo que las astillas de madera, que son la causa del fuego, son consumidas por él. Significado. Las astillas de madera conservan fuego en su interior, y ese fuego se enciende cuando las circunstancias son favorables. Pero si se manipula adecuadamente, el fuego consume también las astillas que son su causa. Análogamente, la vida condicionada de la entidad viviente en la existencia material se debe a su deseo de enseñorearse de la naturaleza material y a la envidia que sienten por el Señor Supremo. Sus principales enfermedades son que quieren ser uno con el Señor Supremo o que quieren ser el Señor de la naturaleza material. Los karmis tratan de utilizar los recursos de la naturaleza material para así volverse sus señores y disfrutar de la complacencia de los sentidos. Los gyanis, los que buscan la salvación decepcionados con el disfrute de los recursos materiales, quieren ser uno con la suprema personalidad de Dios o fundirse en la refulgencia impersonal. Estas dos enfermedades se deben a la contaminación material. El servicio devocional puede consumir esa contaminación porque esas dos enfermedades, es decir, el deseo de enseñorearse de la naturaleza material y el deseo de ser uno con el Señor Supremo, están ausentes de él. Por lo tanto, el desempeño cuidadoso de servicio devocional con conciencia de Krishna puede consumir inmediatamente la causa de la existencia material. Superficialmente, un devoto completamente consciente de Krishna parece ser un gran karmi, siempre trabajando, pero las actividades del devoto tienen un significado profundo. Buscan la satisfacción del Señor Supremo. Esto recibe el nombre de Bhakti, servicio devocional. Aparentemente, Arjuna era un guerrero, pero cuando con su lucha satisfizo los sentidos de Krishna, se convirtió en devoto. El devoto también se ocupa en investigación filosófica para entender a la persona suprema tal como es, y por ello sus actividades podrían parecer como las de un especulador mental. Pero en realidad, él está tratando de entender la naturaleza espiritual y las actividades trascendentales. De este modo, aunque la tendencia a la especulación filosófica existe, no existen los efectos materiales de las actividades fruitivas y de la especulación empírica, porque esta actividad va dirigida a la suprema personalidad de Dios. entonces, entonces si hacemos todos nuestro deber enfocados en Dios, ofreciéndolo a Él, ya no acumulamos karma, aunque externamente parece que hacemos muchas actividades materiales
como Sri Raghunath, está en la universidad enseñando inteligencia artificial, pero él parece externamente es un profesor que hace su trabajo, pero internamente él sabe bien qué significa todo esto, ¿no? Tengo un método infalible. Ahí creo que del calendario que me dio Draupadi de ¿cuál era? Indio americano, o no sé qué. Que está la imagen de Krishna. Entonces se Sí. lo tengo ahí en mi escritorio y pues tengo siempre, como leo el Bhagavatam, llegan mis alumnitos y ¿qué es eso, profe? Y ya les cuento. O sea, es como el gancho, ¿no? Ujú. Pero sí está padre. Luego hablarles así como, bueno, es que también hay unos chicos ahí que son de Pakistán y pues obviamente están más familiarizados que yo con todo eso de Krishna, ¿no? Mm. Entonces sí. Pero pues bueno, ahí les comparto. Y también hoy es fiesta. Ah, Es verdad, hoy es feriado, sí. hoy es el bueno, sí, el Vyasa de querido Guru Maharaj, Mahatma Das. Hoy es su nacimiento. Ah, hoy es su, claro, es el 5 de mayo, es verdad. Es el día humano, ¿no? De nacimiento. Y después Exacto. tiene, y el Vyasapuya es el sábado. Sí, sí, el internacional y luego el 24 de Latinoamérica. Ah, sería lindo hacer algo en el Bhakti Center. Sí, de hecho sí, ya estuve hablando con Radhanath y con Nandini, entonces sí, todos invitados. Ese va a ser un domingo, 24, entonces ahí para organizarnos. Después le escribo a Draupadi. Nosotros Ah, vamos a estar en el Sadhusanga. Ah, ok. Ah, bueno, pues lo hacemos nosotros. ah, hasta Este, el 24, sí, ¿verdad? Sí. ¿Y por sí, qué? Bueno, está bien. No, ¿por qué no se hace junto con el internacional, ¿no? Lo dividen para estar todos presentes, me imagino. Ujú. Mm. sí, pues porque en el internacional, pues, sí se conecta todo el mundo. Pues sí, Claro, claro, y uno más íntimo, el latino. sí, Sí, ahí va a estar la madre Ananga Manjari ese domingo. Ujú. Ujú. Ahí vamos a ponernos de acuerdo para que también Prabhu Vapria cocine y todo, muy ¿no? bien. Sí, 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 está muy lindo que hagan un lindo festival ahí para toda la congregación. así es. Sí, Así es. sí, Ya, las fechas no las ponemos nosotros. claro, claro. Sí, para que se conecte con todo, con Anuradha y la familia latina. Exacto, sí. Pero bueno, Muy bien. hoy se ayuna hasta el mediodía. Ah, ya, hoy es sí. Y Muy Ananda bien. también cumple años. Wow, ¿Qué No, día? pero felicidades. No, en mayo. ¿Qué día? Ah, 17. Ah, ok, ok. Ya 17 pronto. de mayo. otra Sí, fiesta. sí, la que cumpleaños ayer fue Premita, mi niña. Ah, Ah, primita. 8. felicidades. Sí, ocho añitos. Y Es la, el día de la fuerza. May the fourth be with you. ¿Y la otra niña cuánto tiene? La otra 6 años. Ah, ya, Pero, sí. pero ella, Narayan cumple en enero. Ah, mira, Narita cumple la más chiquita. Es que se parecen mucho las dos, parecen igualitas. Sí, como que están del mismo tamaño, ¿no? Sí, Pero sí. no así. Parecen Oye, así gemelitas. Bueno, sí. gracias por recordarnos este día auspicioso. Entonces, el día de Vyasapuya, hoy es el día de su cumpleaños. ¿Y el día de Vyasapuya oficial? 16. El 16 16. de mayo y para Latinoamérica 24, Ok, ok. Ah, el mayo, 16. Ujú. que es un domingo, sí. Cerca de la Madre Ananga. Gracias, Sri Raghunath. Muy bien. Entonces, el ejemplo
de cómo el bhakti destruye la materia. Ejecutando servicio devocional, la influencia de la materia se retira, tal como la, las, la madera que causa el fuego son consumidas, las astillas que causan el fuego son consumidas por él. Como una actividad hecha con sentido material nos libera. Entonces, la analogía del fuego, la madera son nuestras actividades y sentido, es la causa de nuestro enredo. Pero si esa madera se usa en bhakti, genera un fuego de conocimiento espiritual que quema las propias reacciones kármicas en la madera. Y la misericordia. A diferencia del yoga místico o la especulación, el bhakti atrae la gracia especial de Krishna. Solo los devotos reciben la inteligencia directa del Señor para llegar a Él. Eso también lo vemos. Entonces, el bhakti destruye la materia. ¿Preguntas? También hay otro aporte especial del profe, la analogía de la policía. El contacto no ensucia. Entonces, estar en contacto con la policía no te hace un delincuente. La policía en maya es un ejemplo, ¿no? Solo te condiciona si cometes un delito, que es querer enseñorearte de la materia. Eso desmitifica el miedo paralizante a vivir y actuar en el mundo material. Es toda una cuestión de actitud, ¿verdad? Si nuestra actitud es querer enseñorearnos, entonces Maya es como la policía que te atrapa, pero si no, no. También otra reflexión aquí del profesor, el síndrome del falso amigo, altruismo material. El concepto es creernos los salvadores de la humanidad es una trampa del ego falso. ¿Por qué ayuda a entender eso? Por ejemplo, médico, maestro o músico como Beethoven deben entender que el verdadero amigo que sana o da talento es el Señor. Nosotros somos solo instrumentos. Comprender esto libera al estudiante de la carga del ego mesiánico, como de pensar que podemos salvar y ser los mesías. Esa es otra trampa del ego. ¿Comentarios? ¿Dudas? Estamos atrapados. Yo tengo un comentario y duda. Si uno, por ejemplo, porque uno ha escuchado, ¿verdad?, que los devotos puros realmente ni siquiera desean la liberación. Eh, Solo quieren amar y servir a Krishna donde sea que estén. Entonces, si por ejemplo uno también hace cosas tipo de servicio devocional para liberarse, eso también sería una especie de influencia del ego. No, lo que pasa es que hay diferentes tipos de liberación, ¿no? Mm, Se ve mucho la liberación como que quiero ir a los planetas celestiales, quiero fundirme en el Brahman, ¿no? Quiero desconectarme de este mundo material, salir de este mundo material, etcétera. Y, pero más te empreñas en la mentalidad, en la conciencia del Señor Supremo, más te ujú, das cuenta que lo que más importa es siempre estar en servicio, ¿no? Y automáticamente, al servir y entregarse al Bhakti, ocupar nuestra mente en servir al Señor y a todas las entidades vivientes, nos otorga todo tipo de liberación. Y aunque querramos o no, nos va a llevar de vuelta al mundo espiritual o también después nos trae de nuevo como misioneros sirviendo al Maestro espiritual. ujú. Pero anhelar la liberación de este mundo material es muy importante
porque implica que nos estamos desapegando de todas estas gratificaciones materiales. Mm. Eh, Como estamos perdiendo el interés por toda la telenovela, La película. la película. Gracias. ¿Leemos uno más? El 24. ¿Cómo ves? Adri Lila. Yo sí puedo seguir leyendo nada más. Ok, Déjeme 24. cambiar el texto. Ujú. Texto 24, traducción. Cuando uno descubre la imperfección de su deseo de enseñorearse de la naturaleza material y en consecuencia lo abandona, la entidad viviente obtiene la independencia y se sitúa en su propia gloria. Significado. La entidad viviente no es el verdadero disfrutador de los recursos materiales y por ello, en última instancia, su intento de enseñorearse de la naturaleza material se frustra. Esta decepción le hace desear más poder que las entidades vivientes corrientes y desea fundirse en la existencia del disfrutador supremo. De este modo, proyecta un plan para obtener mayor disfrute. Nosotros somos independientes cuando estamos firmemente situados en el plano del servicio devocional. Los hombres poco inteligentes no pueden entender la posición del sirviente eterno del Señor. El empleo de la palabra sirviente les confunde. No pueden entender que esa servidumbre no es la servidumbre del mundo material. Ser el sirviente del Señor es la posición más eminente. Quien pueda entender esto y pueda con ello revivir su naturaleza original de servidumbre eterna al Señor, se situará en una posición completamente independiente. Esa independencia de la entidad viviente se pierde por el contacto con la materia. En el campo espiritual tiene independencia plena y por lo tanto no puede caer bajo la influencia de las tres modalidades de la naturaleza material. Esa es la posición que alcanza el devoto, quien viendo la imperfección de la tendencia al disfrute material, la abandona. La diferencia entre el devoto y el impersonalista es que este se trata de volverse uno con el Supremo, a fin de disfrutar sin trabas, mientras que el devoto abandona por completo la mentalidad del disfrute y se ocupa en el servicio amoroso trascendental del Señor. Esa es su gloriosa posición constitucional. En ese momento, él es completamente independiente. Ishvara. El verdadero Ishvara o Ishvara Paramaha, el Ishvara supremo, el independiente supremo, es Krishna. La entidad viviente solo es Ishvara cuando se ocupa en el servicio del Señor. En otras palabras, el placer trascendental que se deriva del servicio amoroso al Señor Supremo es verdadera independencia. Qué lindo, ¿no? Ujú. Entonces, ahí te cae la ficha, no sé cómo se diga, pero acá Sí, dicen eso. sí, sí. Cuando uno se da cuenta, dice, wow, abandona ese deseo de enseñorearse, de controlarlo todo. Ujú. Y tiene la verdadera independencia. Bhagavad Gita me recuerdo que también menciona esto y muy lindo como dice que la verdadera libertad es estar con el Señor Supremo, que es el verdadero libre, es el único libre. Entonces, la gloriosa posición constitucional. Porque el bhakti además se basa en la libertad, en la independencia. El bhakti es algo totalmente, como dice aquí, está basado siempre en el libre albedrío, en la libertad, el servicio amplio de la felicidad, etcétera. Y había un ejemplo también, como Srila Prabhupada, por ejemplo. Su guru le dijo, traduce los libros, ¿no?, del sánscrito al inglés
para que predicar en Occidente. Y él siguió esa instrucción, pero después la expandió muchísimo, ¿no? Abrió templo, finca, restaurante, la prédica, tiempo, lugar y circunstancia. O sea, esa es la independencia del servicio devocional. Tú puedes escoger cómo hacer tu servicio, como es ilimitado, como una vaquita, como el pasto, como un amigo, como prashada. Y también vemos como en ISKCON hay tanta alternativa de servicios y simplemente conectarlo con el deber prescrito que uno tiene. Ujú. Entonces, este texto es muy bonito. Los obstáculos van a tomar tiempo. Hay que seguir el proceso y dejar de querer enseñorearnos. Ahí viene todo el estrés cuando queremos controlar. Entonces, la existencia material no es la causa del enjaulamiento. No, la existencia material existe, pero es el alma, es la actitud interna que tiene que cambiar. A través de la práctica, el sadhana se hace con los sentidos, se espiritualizan, se queman las reacciones. Entonces el bhakti consume este condicionamiento material. Y el sadhana diario, la práctica diaria es para ocupar nuestro sentido y nuestro cuerpo de forma práctica, para ir purificando y quemando todo este condicionamiento hasta que nos caiga la ficha. ¿Cómo ves? Adrilila, Draupadi, Ananga Manjari. Tiene sentido. Por ejemplo, cuando nosotros em, pensamos en las modalidades que, que atan, o sea, que nos atan porque estamos justamente acá en este plano condicionado. Por ejemplo, eh, cuando estamos atados mucho por esa modalidad de la ignorancia, eh, no tenemos esa libertad de escoger, sino estamos como dejándonos llevar por esos impulsos eh, que nos pueden hacer daño y que hacen daño a los demás. Por ejemplo, una persona que sea alcohólica o que consuma drogas, ¿verdad? Puede ver o puede pensar que una persona que no lo hace está reprimiéndose, ¿verdad? Ujú, Mientras que es al revés, uno está como que dependiendo de esas sustancias para ser feliz. Y asimismo en la pasión, cuando uno solo piensa en que, quiero controlar las cosas, o sea, digamos cuando uno está en esa modalidad sin conciencia de Krishna, cuando, quiero controlar las cosas o quiero tener más y más y más, se está dejando llevar por esos deseos que siempre van a estar, constantemente van a estar siendo creados por la mente y vamos a trabajar solo para esa mente que tenemos, esa como ilusión y nos vamos a sentir como ansiosos de no poder cumplir con ese deseo o ansiosos de no poder como eh, controlar cómo están ocurriendo nuestros planes y así. Entonces nos vuelve también eh, presos de esas ilusiones. Y en la modalidad de la bondad, pues ya tenemos un poco más de libertad, ¿no? De poder entender el por qué ocurren las cosas, a dónde deberíamos ir y escogemos, tal vez tomemos mejores decisiones y cuando Krishna quiera, ¿verdad? Porque también todos desde el deseo de Krishna, pues podemos intentar sobrepasar eso y actuar de acuerdo a nuestra verdadera identidad, que es como alma eterna, y eso no creo que haya mayor libertad y mayor sensación de, de felicidad que ser uno como realmente es. ujú. Y todo esto, pues, y todas las acciones que hacemos
también son basadas en el amor, que el amor no debería ser como algo impuesto, sino como algo, una acción que se hace con, con alegría, con, con mucho deseo de servir a los demás sin nada a cambio. Y creo que no hay mayor libertad también que no esperar nada, nada de nada, sino simplemente actuar por amor y por amor a Dios, como que es lo más elevado, porque igual Él es la fuente del amor y de toda la felicidad. Así que sí me hace sentido. Sí, la entidad viviente obtiene la independencia, o sea, en el camino espiritual podemos llegar a obtener esa independencia del mundo material, de todo este enredo, de toda la película, volvernos independiente y salir de esa esclavitud de los sentidos, que si nos fijamos cada vez te vuelven más esclavos, ¿no? Porque como bien dices, un borracho eh, cada vez se vuelve más esclavo de su condición. Y está esa ilusión, ¿no? Que ser libre en este mundo es hacer lo que, libre, sin reglas, sin nada, pero te pones bajo la regla de la energía material que te va arrastrando vida tras vida, porque en realidad no puedes controlar nada cuando entregas tu independencia, o sea, que va a ser una esclavitud a la energía material, ¿no? Que se basa todo en el karma, todo va a estar controlado por la influencia de los planetas, supersticiones, te sitúas en este lado oscuro de la energía material. Así que está muy hermoso. La gloria está en obtener esa independencia de la materia y conectarse así con el Señor y en nuestra posición constitucional. El verdadero controlador independiente supremo es Krishna. Y la entidad viviente como Ishvara, como controlador, se vuelve controlador cuando se ocupa en servirlo a él. Muy bien, eso va a ser un gran alivio cuando dejemos de ser sirviente de los sentidos. Muchas gracias. Entonces, seguimos mañana. ¿Mm? ¿Está bien, Draupadi? Gracias. Gracias a ustedes. Adrilila, ¿viste el mensaje de tu guru que está en el chat? No. No, ¿Ves? ya Fíjate en el chat del Srimad Bhagavatam, porque como Yadurani, una devota muy querida que se conectaba siempre, dejó el cuerpo y Toguro le mandó un video, un mensaje muy hermoso. Abróchate el cinturón, ya vas a volar en el mundo Ajá, espiritual. Muy bonito. Ahí para que lo veas. qué bonito. Ya voy a leer. Pero Sí, es un aún así, video. no Ujú. puedo estar muy al día con los WhatsApps. En general, No, claro, claro. Sí, de hecho yo Draupadi lo puso y no lo había visto y dije, wow, después me fijé. Muchas gracias, abrazos, reverencias. Hasta gracias, Hare luego. Krishna. Hare Krishna. Haribol, Haribol, Brenda, Haribol, Lakshmana, todos, Norma, Mayra.